¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe y gracias por elegirnos como cada semana. Ya saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram como Contragolpe-2025 y en YouTube también Contragolpe-2025. Allí van a encontrar todos los programas de todos los ciclos anteriores también de este programa que lleva 20 años al aire en la televisión de cable. En el programa de hoy vamos a hablar de la fragmentación política. ¿Qué es la fragmentación política? ¿Hasta dónde nos afecta? ¿Cuáles son las consecuencias que eso puede traer? Y señalar sobre todo que no es solo un fenómeno de la Argentina, a nivel mundial se está dando esta fragmentación política, de lo cual vamos a hablar a la vuelta de la presentación comercial. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En mayo y junio, todos los jueves y domingos, si llegas a Termas de Río Hondo en vuelos de Aerolíneas Argentinas, te regalamos una noche de alojamiento en los mejores hoteles de la ciudad. Viajás, aterrizás y ganás una noche de lujo en el corazón termal del país. Consultar hoteles adheridos. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, ¿no? Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bueno, fragmentación política. De acuerdo a la IA, ahora todo se le pregunta a la IA generalmente y a partir de ahí podemos discutir muchas cosas. Dice que la fragmentación política se refiere a la existencia de un número elevado y diverso de partidos, grupos o facciones políticas en un sistema político, lo que puede dificultar la formación de gobiernos estables y la toma de decisiones. Esta fragmentación puede afectar la gobernanza, la estabilidad y la representatividad del sistema político. Esto según la IA. Pero bueno, nosotros vamos a hablar en el programa de hoy con Hernán Viudes, sociólogo, amigo. Hernán, bienvenido. Luis, buenos días. Fragmentación política. ¿Qué es la fragmentación política en el caso de nuestro país? Y después hablemos un poco a nivel internacional, porque es un fenómeno que se da en todo el mundo, esta fragmentación política de la que estamos hablando. Fragmentación, bueno, son partes, ¿no? Cuando un todo se rompe en pedazos. Pero lo importante de esto es que la fragmentación expresa algo social, una ruptura de los lazos sociales, de los vínculos, de las identidades y de los proyectos de qué queremos ser como sociedad, que eso se supone que tiene que expresar una idea política, la construcción de un todo para todos y para todas. A priori uno podría pensar que hablar de muchas facciones políticas significa que muchos sectores están representados justamente por esa clase política. Viendo la realidad pareciera ocurrir todo lo contrario exactamente.
a ese fenómeno. No hay representación o los sectores no se sienten representados por quienes deberían serlo. Lo vemos en la Cámara de Diputados, en cada sesión fallida, lo vemos en las decisiones del Ejecutivo, lo vemos en cada una de las decisiones políticas de los últimos años. ¿Cómo repercute eso socialmente? ¿Qué pasa cuando yo, ciudadano, no me siento representado por aquellos a los cuales voté, si es que voté, para que me representen? Si es que voté. Ahí vamos a ir. Ese es a eso. otro tema. En estas últimas elecciones legislativas, el promedio de participación estuvo por debajo del 60%, 57% para ser exacto. Si contamos las 5 experiencias en las provincias que hubo ya legislativas y la Ciudad de Buenos Aires. La más baja, la Ciudad de Buenos Aires, tuvo 53.3% de participación. Claro, es bajísimo. Claro, que uno podría pensar que en algunas provincias quizá el ir a votar puede ser más difícil por una cuestión de distancias o de factores climáticos. Sí, pero comparado con otras, la misma elección en el mismo lugar 4 años atrás. No lo estoy comparando con una presidencial que es totalmente diferente. Estoy comparando situaciones similares. Eso te lo decía a propósito de trasladarlo a la ciudad de Buenos Aires, donde las comodidades para ir a votar son enormes. Es salir y los centros de votación por lo general están a 1 o 2 cuadras de todas tu maneras, casa. Es fácil. No, 53%. Esto que decías de las identidades, de hecho, una de las 2 identidades políticas más fuertes en Argentina no son por la construcción de un proyecto, sino por el antagonismo a otro. Las 2 entidades más fuertes hoy en la Argentina, las que más respaldos concentran, son el antikirchnerismo y el antimileísmo. No el mileísmo y el kirchnerismo, por ejemplo. Vos dijiste anti. Anti. Es tratar de construir algo, si es que se puede, desde una oposición hasta basada en el odio. Las 2 expresiones hoy en sus más o menos núcleos duros, más o menos rondan el 30%, pero concentran un 70% de antagonismo. Entonces, el principal hecho fundante que aglutina supuestamente a un comportamiento social es el oponerse a. Eso en términos políticos partidarios es válido. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sucede en gran parte. Venimos de una elección en Ecuador que sistemáticamente el correísmo gana la primera vuelta. Siempre gana la primera vuelta. Y también, sistemáticamente, siempre pierde el balotaje. Cuando es blanco-negro, pierde. Siempre el anticorreísmo es la primera fuerza política en Ecuador. Y esto es un poco lo que se ve acá. A mí lo que más me preocupa es que eso expresa otra cosa. Y eso expresa un desgaste, un quiebre, una ruptura que es lenta, pero es muy profunda de los lazos sociales de nuestra Argentina. Los vínculos, la violencia creciente que hay en la sociedad, la desconfianza en el otro. El 41%, según un estudio que hizo una organización que se llama Voices, que estudia un poco esto de las relaciones sociales y observó que en los últimos 30 días, no es de este año, es del año anterior, pero el hecho es el mismo, ¿no? En los últimos 30 días, el 41% de los encuestados vivenció, vio o presenció una pelea callejera, por lo que fuere. Generalmente por el tránsito es el caso más notorio. Es más accesible, digamos, lo vemos en televisión todo el tiempo, Todo el con una tiempo. señora que porque le estacionó una camioneta momentáneamente le frente a su rompimos el casa, vidrio. le rompe el vidrio. Sí. Y hay hasta una justificación a por qué esa actitud violenta, ¿no? Hay un arrepentimiento. Sí, ahí esa justificación, en el fondo, tiene algo de lo que estábamos hablando recién, del descreimiento o la apatía en la cosa pública. Entonces, como las instituciones públicas supuestamente no me dan respuestas, o por lo menos no me dan las que yo quiero escuchar, las que me satisfagan, la justicia, voy a reclamar ante una persona que me agredió y voy a encontrar respuesta, quiero que baje la música al vecino porque me quema la cabeza y no me deja descansar, entonces ¿a dónde recurro? Como ninguno de esas herramientas están y encuentro respuesta, busco una resolución en términos individuales.
Esas Claro. resoluciones en términos individuales son peligrosas, nos hacen vivir mal, nos hacen desconfiar del otro. Esta misma encuesta decía que casi el 80% de los consultados, cuando ve a un otro, desconfía. La reacción primaria es Es la ser desconfianza. cauto ante Sí, la presencia del algo otro. me va a hacer, alguna cosa me va a querer sacar mejor. Y nosotros crecimos, Luis, vos también, por nuestra edad, en una sociedad, en los barrios, donde el vecino, yo podía ir a la casa del vecino y la señora me invitaba a tomar la leche o me cuidaba mientras mis viejos no estaban. Creo que los que crecimos en un barrio lo que valorábamos justamente era la época de verano y de vacaciones, porque era todo el tiempo estar interactuando con la gente con de el la otro. cuadra. Digo, la cuadra puede ser un poquito más lejos también. el barrio. Digo, todas esas cosas hoy se perdieron, un poco en función de lo que son las redes sociales y de esta interacción impersonal que te imponen, no sé, los celulares o los videojuegos. El guía que leíste al principio. Totalmente, la inteligencia artificial. Que deberíamos replantearnos esa inteligencia artificial. Que es más artificial que inteligente, ¿no? Totalmente. Bueno, esas cosas es lo que está marcando que se perdió. Y no solo eso, porque se pudo haber perdido eso, pero además se suma la desconfianza en el otro. Sí, yo lo que observo es que son las instituciones intermedias, que son las un poco ordenadoras, las que funcionan como uniones de los lazos sociales y de los vínculos. Puede ser una cooperadora en una escuela, puede ser un club de barrio, puede ser una sociedad de fomento, puede ser una ONG, lo que fuere, no importa con cuál uno se siente más o menos identificado, pero esa construcción era colectiva. Sigue estando, no digo que haya desaparecido, digo que lo estamos perdiendo. Claro. ¿Sí? Nos organizamos en la escuela para pintar la escuela entre todos. No es solo para mi hijo, o quizás sí, o quizás mi hijo está en séptimo y el año que viene ya no va a estar ahí, pero sé que le queda el que viene. Mucho más atrás, bueno, nos juntamos para que haya luz, hoy para que haya cloaca en el barrio, nos juntamos para hacer un festejo conjunto en el club de barrio porque los chicos van a competir con tal y cual. Claro. Bueno, todos esos pequeños lazos sociales que parecen sutiles son muy importantes porque estructuran, unen a una sociedad y encuentran en ese espacio una resolución de una problemática de manera colectiva. Cuando eso no está, el individualismo aflora. En eso el extremo liberalismo claramente es un perjuicio porque en el trasfondo de todo esto está la crisis económica, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy nervioso, yo no llego a pagar las cuentas, no llego a fin de mes, tengo que trabajar más horas, en el trabajo no encuentro el trato que quiero, no me siento realizado con mi profesión o con mi oficio, salgo a la calle y quizás tenga ganas de romper todo, Claro. ¿no? En medio de todo eso, ¿qué ganas podés tener de ser solidario o empático con el otro o con el dolor del otro? Sobre todo cuando además el discurso que bajan desde muy arriba, desde más arriba, es un discurso de odio. Sí, de odio. Es Claro. el de atacar a un chico de 12 años por su condición personal, es atacar a artistas solo porque la opinión no los favorece o no son de su agrado, es pelearse por el precio de una docena de empanadas. Bueno, fíjate ese caso que pusiste, ¿no? ¿Qué dice el Estado? El Estado dice, si vos tenés un chico discapacitado, es un problema de tu familia, no del Estado. Cuando debiera ser exactamente al revés. Todo lo contrario. Debiera ser, bueno, como sociedad, ¿qué hacemos para aprender a convivir mejor, para integrar mejor? ¿Qué posibilidades podemos acercarle a esa familia que quizás no tiene tal o cual cosa? ¿Cómo hubo también otro caso que me llamó la atención en Rosario? Chiquitos de Newell's de 11 años se sacaron una foto con un jugador de Rosario Central, Malcorra. ¿Cuál es la solución que encontró Newell's de sancionar a los pibes? ¿No? Porque se sacaron una foto con un rival. Cuando en realidad esa foto tendría que haber sido exactamente utilizada a la inversa. Mirá Claro. qué bueno la integración, mirá qué lindo que dos rivales de fútbol
en una sociedad recontra futbolera y que en el clásico se vive más que en cualquier otro lugar de Argentina, se encuentran y pueden estar los chicos con el ídolo del rival y sacarse una foto y pasarla bien. Y, bueno, Sí, exactamente apostar a al la revés. convivencia, porque, a ver, uno hacia el otro también, ¿no? O Y sea, sancionan a chicos de claro, 11 años por sacar una foto con un jugador. claro. A ver, si a los 11 años te cae una sanción de esa naturaleza, ¿qué generás en ese chico a futuro? Y en los Justamente lo que va a padres, empezar porque es a desconfiar. ahí ingresan los padres. No, porque va a venir el hincha de Newell's o la hinchada de Newell's o la hinchada de Central y entonces me va a agredir a mí, entonces yo mejor termino sacando al pibe del club, que es... Estamos Sí, todo al un tejo de unas revés. especulaciones que ojalá no lleguen a eso, obviamente, pero no deja de ser un condicionante para la relación con el otro. Entonces, ahí el Estado tendría que tener políticas públicas activas donde se trabaje la integración, se trabaje la educación, se busquen mecanismos de resolución de los conflictos de manera pacífica. Ojo que yo quiero marcar que yo no estoy en contra. El conflicto es parte fundante de una sociedad. No hay sociedad sin conflicto. Claro. No existe. El consenso absoluto, una sociedad donde no haya pensamientos y posiciones distintas, no existe. No es eso una sociedad. Claro. Esto viene de la A época... ver, eso es el debate, es la discusión, Ese es el contrato construir a social partir de un claro. de Hobbes primero, de Locke y Sí. finalmente de Rousseau. Digamos, buscar un mecanismo para que una sociedad pueda vivir como tal. O sea, tenemos problemas, algunos lo identifican que es el robo a la propiedad privada, otros lo identifican como es la seguridad, y otros un poco más avanzados dicen, no, acá tenemos que tener una cuestión salud, educación, derechos humanos, reconocimiento de las diversidades, etcétera, etcétera. Vamos a armar un contrato social para que todos podamos vivir bien. Bueno, cuando todo eso se quiebra y la salida es estrictamente individual, y más con odio, como bien señalaste, las consecuencias están en la calle. Claro, ¿qué podemos esperar de la sociedad futura en ese sentido? Teniendo en cuenta, como decíamos en el comienzo del programa, que no es un fenómeno de la Argentina, es un fenómeno mundial. Sí. O sea, está siendo preocupante en todos lados realmente. O sea, vamos hacia un mundo absolutamente individualista en el cual es un sálvese quien pueda. Claro, bueno, eso, tenemos que trabajar en tratar de achicar o minimizar las desigualdades sociales. Cuanto más desigualdad social haya, cuanto más uno sienta que tiene que trabajar 12, 14 horas para lo mínimo indispensable, poco va a tener de espacio para realizarse como persona, que es lo que sea, jugar al fútbol, ir al cine, leer, juntarse con amigos a tomar mate, lo que sea, tener calidad de vida. Entonces tenemos que tratar de buscar los mecanismos, otra vez, proyectos políticos nacionales que nos incluyan a todos y no fragmentados, y no que el de Chaco no tiene nada que ver con el de Tierra del Fuego, que el de Formosa no tiene nada que ver con el de Córdoba, sino un proyecto nacional, por eso el tema de la fragmentación, que son todas identidades y problemáticas muy locales, que ninguna propone un proyecto federal nacional que nos integre a todos. Y el proyecto del Ejecutivo tampoco contiene a Claro. todos, contiene a un sector reducido de la población y deja fuera a la mayoría. Claro, un sector reducido que además es el más favorecido desde un aspecto importantísimo, es el económico. O sea, si vos tenés una buena economía, si tenés un trabajo más o menos estable y te va bien en general y hay un respeto por tu propiedad privada, ya está, para eso ya está todo resuelto. ¿Qué hacemos con un gobierno al cual eso no le interesa realmente? ¿Y qué hacemos, además, si tenemos en cuenta este desinterés por la participación ciudadana en el voto, por ejemplo, en algo tan simple y tan sencillo y tan puntual como es ir votar una opción política? Ahora estamos en un año, bueno, lo marcabas en alguna de tus notas, plagado de elecciones. Eso conspira, Tenemos claramente. elecciones todo el tiempo, desdobladas, diferentes cargos. Todos los fines de semana se está votando en algún lugar de la Argentina. Exactamente. ¿Cómo se maneja eso? Eso conspira, ¿Cómo? porque nosotros teníamos, una de las cosas que funcionaban bien en el país es el sistema electoral. Ganaron todos los partidos políticos, todas las expresiones.
jamás hubo una denuncia seria de nadie de fraude, nunca, en todo el país. Bueno, ahora tenés elecciones que son tradicionales, elecciones que son electrónicas, elecciones que son con boleta única de papel. Tenés elecciones legislativas en una fecha y elecciones nacionales en otra. En algunas tenés paso, en las otras no lo tenés. Eso hace que se vote constantemente. Y cuando vos mirás, observás los nombres de los partidos o de las fuerzas políticas que se presentan en cada distrito, vas a notar como núcleo básico la falta de una identidad nacional. Es todo local y cuanto más local reducido, mejor. Los nombres se cruzan, la gente no sabe a quién responde cada uno. Chaco merece más, ahora Chaco, Córdoba somos todos, vamos por Córdoba, Santa Fe, todos unidos por Santa Fe todos unidos. Son todos nombres que no significan nada, cuando en realidad Sí. los dirigentes o son peronistas, o son radicales, o son libertarios, o son Y son socialistas. los mismos de hace 30 años a esta parte. Pero no además. se posicionan de ese lugar. Entonces la identidad no va a ser, el proyecto no va a ser nacional, el proyecto va a ser local. Por eso la divido la elección, no solamente por una cuestión de que me conviene o no me conviene, sino porque es una cosa bien local que pretende dar una respuesta local, pero que en realidad no pasa por ahí. Porque nosotros tenemos que tratar de buscar mecanismos para que Catamarca, que tiene una impronta minera muy fuerte, ¿sí? Pueda convivir con Tierra del Fuego, que tiene una composición muy importante del ensamble industrial, con Buenos Aires, que tiene un componente industrial fuertísimo, pero también tiene un componente agropecuario muy importante. Y también tenemos que contener otras provincias que tienen menos posibilidades, porque eso es un proyecto nacional. Me acuerdo que en los 90 había una propuesta que eran, una propuesta bastante macabra, por cierto, pero propuesta al fin del Fondo Monetario, que era eliminar ciertas provincias, que no las llamaba provincias, sino que las llamaba unidades geográficamente inviables. O sea, no tenían que existir, Sí. resumidas cuentas. Bueno, Sí. nosotros tenemos que ir exactamente al contrario de esto. Tenemos que integrar a todas las personas de todo el país en un proyecto nacional. Y para eso tenemos que achicar las desigualdades sociales, tenemos que ser claros en los proyectos políticos que planteamos y no ocultarnos detrás de esta polarización, porque esta polarización que siempre existió en Argentina y en grandes distritos regionales de todo el mundo, de dos proyectos Sí, el políticos bipartidismo antagónicos. es un Sí, denominador pero no común solo en el todos los partidismo, el sistemas, proyecto sí. político, ¿no? El proyecto más integrador, más productivista, más nacional y popular, versus uno más agroexportador, reducido para un sector privilegiado de la población. Esos proyectos históricamente en Argentina estuvieron en una situación que se llama empate hegemónicos. Ninguno logró imponerse. Sí tuvo la fuerza para bloquear al otro, pero no para imponerse y desarrollarse en el tiempo. Detrás de esa Vos hablas de eso, son cíclicos justamente. y claro, son cíclicos. y se agotan porque el otro tiene la capacidad de bloquearlo. Claro, ¿por qué se produce eso? Porque acá lo que se generó es- sí. el bloqueo es económico. Los dos tienen un punto que hace ruido, que es lo que llama la falta de dólares, la falta de divisas. El proyecto popular, digamos, industrialista, llega un momento que se desarrolla, el nivel productivo llega a tal nivel de desarrollo que necesita más capacidad productiva. Para tener más capacidad productiva necesita dólares para desarrollar el sistema productivo, porque produce menos de lo que la sociedad demanda. Entonces necesita mejorar su nivel de productividad y para eso necesita muchos dólares. Los dólares escasean. Entonces se produce lo que se llama en economía stop and go, parar y arrancar. El otro proyecto, ¿qué tiene como problemática? Bueno, que es expulsivo, que sirve para un 30% de la sociedad. El resto queda fuera. Es el de la década del 80, que no casualmente es el que reivindica el gobierno de Javier Milei. Es volver a esa Argentina agroexportadora. Hoy es minería, Sí. gas y productos del campo. Fíjate que estamos importando absolutamente todo, desde yerba Sí.
hasta O sea, un país, mandarinas. un país como la Argentina, que es productor de alimentos, o al menos de la materia prima para la fabricación después de esos commodities, Claro, justamente. entonces, cierran las industrias en Tierra del Fuego y se quedan todos los fueguinos sin trabajo. Y claro, eso es un proyecto donde la industria no cuenta, porque el proyecto no es para todos, es para un sector que vive de esas 3 o 4 herramientas de la economía que no generan puestos de trabajo en cantidad como para cubrir ni siquiera a la mitad de la población. Claro. En un escenario político como el actual, donde tenemos claramente dos proyectos que están, uno en ejercicio, que es el que acabas de describir, este excluyente, el que beneficia ese 30%, creo que estuviste generoso con el 30%. Estoy generoso, sí, es menos. Se Se siente representado el 30, pero beneficia menos. Esa cuestión aspiracional, de sí. eso formo parte de que esta gente me va a ayudar en algún momento y bueno, ojalá, si realmente piensan eso, no somos quienes nosotros para decirle que no va a ser así, lamentablemente. Y por el otro lado tenemos a la otra fuerza odiada, entre comillas, que es no sé si llamarlo kirchnerismo, si peronismo, qué término englobaría los englobaría exactamente, pero claramente la cabeza de todo eso es Cristina Fernández de Kirchner, ahora ya lanzada a la competencia. Y bueno, ¿cómo conviven esos dos proyectos? ¿Qué futuro tiene este proyecto, el actual? ¿En qué momento se va a agotar y cuándo va a darle paso al otro? ¿Y vamos a seguir siempre en ese mismo ciclo en la historia argentina? A ver, no sé cuándo se va a agotar, no tengo esa certeza. Ojalá la pudiéramos pero tener, tengo la ¿no? certeza, pero no porque la tengo yo, sino porque miro todos los desarrollos económicos que hubo en Argentina y todos estos modelos de valorización financiera. ¿Valorización financiera qué significa? Que el grueso del dinero que produce la sociedad no es por la industria, sino es por especulación financiera. Eso es valorización. Conviene más especular, Claro. hoy con bonos, con criptomonedas, con lo que se llama la bicicleta financiera, que ponerse a producir. Eso históricamente en Argentina terminó muy mal. No mal, muy mal. Tenés la experiencia del 76, tenés la experiencia del menemismo, tenés la experiencia de la Rúa. Los momentos en que se hicieron valorización financiera terminamos mal. Claro, que ni siquiera estás hablando de periodos largos de la historia, estamos hablando de los últimos 50 años. Sí, y aparte en lapsos de la breves, historia. porque el Por que eso más los duró, lapsos son muy breves. el que más eso duró es. de ese fue el de Menem, ese fue el más extenso, pero en un contexto de economía mundial donde había una suerte de un montón de dinero para invertir en Argentina y con todas las privatizaciones detrás. Bueno, Hernán, como siempre nos quedamos sin tiempo. Estas cosas pasan en televisión, vos lo sabés perfectamente. Muchísimas gracias, sabes que puedes volver las veces que quieras. Y señores, bueno, hablamos un poquito de fragmentación política. Simplemente y para estar a tono con los tiempos que corren, les digo, piensen, nadie se salva solo. Muchas gracias y recuerden, nos vemos en Metro.